Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Y en esta mañana estamos meditando en la Parashá Vayikra. Estamos iniciando un nuevo Sefer y gracias al Eterno es siempre una experiencia nueva. Yo siempre digo, cuando empezamos un libro nuevo, es decir, en el ciclo, y agradecemos al Eterno por esta oportunidad para que podamos apreciar y absorber de la sabiduría del cielo y sobre todo que podamos aprender a valorar todo aquello que nos da. Bueno, estamos en la Parashá Vayikra 1:1 y dice: llamó a Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: una persona de entre ustedes que acercare una ofrenda al Eterno, de la bestia, del vacuno, del rebaño, han de acercar vuestras ofrendas. Si un holocausto fuere su ofrenda, del holocausto macho sin defecto lo presentará. En la puerta de la tienda de reunión la ofrendará por su propia voluntad. Delante del Eterno apoyará sus manos sobre la cabeza del holocausto, entonces le será aceptado para expiar por él. Degollará el ternero delante del Eterno, acercará los hijos de Aarón, los Coanim, la sangre y verterán la sangre en el derredor sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Bien, recordemos que este libro, el libro de Vayikra, es un sefer extraordinario porque va a dar una serie de halajot, es decir, nos va a mostrar y mostró al pueblo de Israel en su momento, cuando se las dio la Torá, cómo habían de ministrar las ofrendas. Ya sabían que tenían que presentar las ofrendas, ya leímos allí y aprendimos de las 5 ofrendas que se presentaban, que de Olán, que de Hatat, que de Shelami, etc. Las ofrendas se tenían que dar, ya estaban ahí estipuladas por el Eterno. Ahora, ¿qué faltaba? Cómo había de presentar el oferente, cómo se había de presentar el Cohen, qué deberían hacer, y toda esta instrucción. Recuerden que el Eterno se las dio a Moshe y Moshe se la dio a Aarón y a sus hijos y a los ancianos para que ellos supieran. En este caso, cuando atañía específicamente a Aarón y a sus hijos que eran, él era el Cohen Gadol, y a sus hijos que eran Coanim, y que le apoyaban en todo esto, y también en toda la tribu de Leví, que fue llamada precisamente al servicio del Eterno. Entonces tenían que aprender. Recuerden que eran reclutados los Leví a los 35 años, 30 años, y 5 años se pasaban aprendiendo, instruyéndose acerca de cómo y qué debían hacer con las ofrendas, de qué manera se habían de presentar. En otras palabras, sabían el mandamiento, sabían que iban a presentar el pueblo las ofrendas, pero tenían que aprender cómo llevar a cabo presentar esa ofrenda, de qué manera. Incluso se tenía que cortar qué parte le tocaba al oferente, qué parte tenía que quemar en el altar, qué parte le correspondía al Cohen o a los Coanim. Y en este sentido, todo esto se tenía que conocer y saber, incluso la sangre, cómo se tenía que derramar, dónde se tenía que derramar. Normalmente lo hacían en los cuernos que tenían los 4 puntos del altar, y esto tenía una significación muy importante. Pero ya el Eterno aquí está hablando precisamente de cuando los hijos de Israel vayan y presenten una ofrenda, y está puntualizando halajot. Ya desde acá el Eterno está dando halajot. Esto no es algo que fue novedoso, fue novedoso en su momento para el pueblo de Israel, porque aprenderían a cómo llevar a cabo los mandamientos, que no sabían. Lógicamente, nada más presenta la ofrenda, ajá, ¿y qué, cómo, cuándo, qué hago yo, Juanín? ¿Qué hago yo, oferente? ¿Qué hago?
¿Qué parte me quedo o no me quedo nada? ¿Quemamos todo o no quemamos nada? ¿Qué? Entonces, pues estas son las instrucciones, y estas instrucciones, halajá, que es cómo caminar el mandamiento, tenían que ser expuestas y dadas al pueblo de Israel para que ellos supieran qué hacer y cómo hacer con las ofrendas en su momento dado. Tenía mucho sentido y tenía mucha redundancia, extraordinaria redundancia en cuanto a que era repetitivo, pero se suponía que en la medida que el oferente presentaba su ofrenda, se compenetraba en la sustancia, en la esencia del mandamiento, de tal manera que se hacía sensible a la voluntad del Eterno. Y si una vez llegaba y presentaba, por ejemplo, la ofrenda de hatat, de pecado, entonces él confesaba su pecado y se hacía, no solamente expresaba su arrepentimiento y confesaba su pecado porque era el requerimiento mayor para que se presentara la ofrenda no nada más se presentaba y ahí va y le pongo las manos, no, tenía que imponer las manos y tenía que confesar su pecado, que es algo que no dice acá, pero que se conoce, se sabe por la halajá que tenemos y por la Mishnah que nos llegó, precisamente que el oferente tenía que imponer sus manos sobre el animalito que presentaba y consecuentemente confesar su pecado, de tal manera que esa energía negativa que estaba en su vida por causa del pecado fuera transmitido al inocente y fuera muerto y destazado en sus partes, y el oferente tenía que mirar, tenía que ver todo lo que sucedía con el animalito, porque era una manera de hacerlo sensible al dolor de aquel que estaba muriendo en su lugar. Eso era una alusión precisamente a nuestro Santo Maestro, y yo creo que esto nos debe instar a cuidar nuestra vida, a no pecar, a no hacer nada que no sea correcto. Y esto es algo importante porque recuerden que para ese entonces todo la liturgia, el ritual que se llevaba a cabo al respecto de las ofrendas, no había ofrenda para no había ofrenda de ofrendas de pecados de muerte, no había. De Feshá, de Pashá, no había ofrenda, y se esperaba que el Eterno enviara al Mesías de Israel para que pudiera satisfacerse esa gran necesidad, y por eso se vivía de alguna manera en cierta impureza, porque ciertamente si un hombre no cometía ningún pecado de muerte, pues no tenía tanto problema, pero tenía que confesar sus pecados otros. Sin embargo, se esperaba y se esperó el venimiento de nuestro Santo Maestro, porque mucha gente creyó al Eterno que había de ser enviado, y por esa esperanza el Eterno confirió esa situación a fin de que se diera el espacio para que el Maestro, nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, fuera al madero y derramara su Neshama a favor de todos nosotros y de nuestros pecados, tanto de judíos como no judíos, precisamente para tener esa relación tan extraordinaria. Y por eso es que el libro de Vayikra es un libro de suma importancia, porque nos enseña muchísimo acerca de halajá, y específicamente es de mencionarse el nombre de la misma, Vayikra, que significa llamó. Esto habla de que llamó, y tiene la idea por el contexto de que llamó para instrucción, llamó para capacitar, llamó para decirles qué, cómo, cuándo y por qué. Y entonces este libro es un libro extraordinariamente grande por las cuestiones de la instrucción que el Eterno dará y dio en este caso a Aarón y a toda su descendencia para que ministraran delante de él, y desde luego ayudaran, instruyeran al pueblo mismo de Israel. Entonces por eso hoy en día tenemos una halajá
que se ha vuelto sofisticada porque ha pasado por la entrega, porque ha pasado por los diversos canales de instrucción y a través de los siglos, de los años, en el caso de Esdras y Nehemías, donde Esdras hace una reforma de todo lo recibido, es decir, que ya no operaba, pero que se tenía que poner operante, cosas que ya el pueblo había dejado de hacer y que no se hacían, y cosas que se estaban haciendo y se estaban haciendo ya de una manera no operante, por decirlo así. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se hace una reforma, se establecen, se miran cosas que se tienen que añadir o reformar, como estábamos hablando, o reformar para que se hagan, tengan una actualización, en otras palabras, tengan una actualización, y se añadieron algunas otras para darle ese equilibrio que tenía. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo en Babilonia, no tuvo a dónde presentar sus ofrendas ni nada de lo requerido, no tenían templo, no tenían altar, y entonces pues no estaba permitido incluso allá llevar a cabo. Entonces, ¿qué les quedó? Las oraciones, y de ahí vino precisamente la instrucción de empezar a tener de hecho se hacían oraciones cuando se presentaban las ofrendas, pero ya en este contexto, al no tener ofrendas, entonces las oraciones empezaron a tener mayor importancia a la hora de orar, e incluso en el momento de hacer vidú, de confesar, de hacer teshuvah. Y entonces esto vino la instrucción y se empezó a escribir los sidurín, los libros de rezo, desde aquellos días, en el tiempo de Esdras, el escriba. Entonces esto se vino enriqueciendo, vino cambiando a través de las diferentes escuelas de sabios de nuestro pueblo de Israel, y las diferentes líneas, por lo menos las tres: Mizrahi, Sefardí y Ashkenazí. Entonces, estas son las líneas que se tienen mayores, los veneros, pues, y que al final del día de uno de ellos nosotros abrevamos, y de eso es precisamente del venero de los sefardí y de los sefardí orientales. Entonces tenemos una línea muy importante, y hay cosas extraordinarias que esta línea ha dejado y que ha dejado para nuestras vidas, y por eso es que en el judaísmo hay ciertas diferencias que debemos percibir y que tenemos que entender por causa precisamente de la línea que se tiene. Entonces, como decíamos, este libro de Vayikra nos llama precisamente a ser instruidos, nos llama a ser capacitados, nos llama a ser hombres y mujeres que presentan un servicio cúltico al Eterno de calidad. Debemos hacerlo no como nosotros queremos, sino como se nos instruye. En este caso, pues el Eterno le dio esa capacidad a los sabios para que ellos pudieran estipular y establecer las leyes que fueran pertinentes en su momento, para hacer práctico, es decir, para que en los tiempos en que nosotros vivimos podamos vivir y podamos llevar a cabo los mandamientos. No podemos vivir sin mandamientos, pero lo que sí se reforma es la forma de llevar a cabo el mandamiento, y eso es muy importante. En las épocas que hemos vivido han habido transformaciones, solamente que, por ejemplo, hay grupos judíos que permanecieron con halajot de la Edad Media, y que incluso ya ni son operantes, porque hay cosas que ni existen ni que ni hay. Entonces yo me pregunto cómo las cumplen. Pues no hay manera de cumplirlas. Y entonces por esa razón se tiene que establecer las actualizaciones en la halajá.
Bueno, que tengan un magnífico día. Me dio mucho gusto comentar esto del libro de Vallecra extraordinario, que lo podamos disfrutar todo. Shalom, shalom.